Durante años, Brasil soñó con este momento. Soñó con volver a una Copa del Mundo con una generación capaz de competir por todo. Soñó con ver a Vinícius en plenitud, con Rodrigo más maduro, con nuevos nombres listos para dar el salto. Y, sobre todo, soñó con una última gran historia de Neymar con la camiseta de la selección. Porque Neymar no es un jugador cualquiera. No estamos hablando de un suplente, ni de una promesa, ni de un futbolista de paso. Estamos hablando del hombre que durante más de una década cargó sobre sus hombros el peso emocional del fútbol brasileño. El jugador que fue presentado como el heredero de una tradición gigantesca. El niño de Santos que debía devolverle a Brasil la sonrisa en los mundiales. El talento que prometía ser la gran respuesta después de los años de Ronaldinho, Kaká y la última gran era dorada. Pero hoy, en pleno mundial, la sensación en Brasil no es de esperanza absoluta, es de angustia. Porque el torneo que debía ser la última gran misión de Neymar, se está convirtiendo en una pesadilla. No por una derrota humillante, no por una eliminación todavía, no por un escándalo táctico, sino por algo que persigue a Neymar desde hace demasiado tiempo y que ya amenaza con devorar su último sueño. Las lesiones. Otra vez su cuerpo se interpone. Otra vez Brasil tiene que esperar. Otra vez el mundial avanza y Neymar mira más desde la recuperación que desde el césped. El delantero brasileño llegó al torneo con una lesión en el gemelo derecho sufrida con Santos y ya se perdió los 2 primeros partidos del grupo. Reuters informó que Neymar reanudó entrenamientos de forma parcial y Carlo Ancelotti dijo que espera tenerlo disponible para el partido ante Escocia. Reuters +2. Y ahí es donde nace la gran pregunta de este video. ¿Estamos viendo el principio del último gran milagro de Neymar? ¿O el principio del final de su historia en los mundiales? Porque esto ya no es solo una noticia médica. No se trata simplemente de si llega o no llega al próximo partido. Se trata de algo mucho más grande. Se trata del legado de Neymar, de la paciencia de Brasil, de la apuesta de Ancelotti, del miedo de una selección que sabe que todavía necesita su talento, pero que ya no puede vivir eternamente rehén de su fragilidad física. Hoy vamos a hablar de todo eso, de cómo Neymar llegó a este mundial, de por qué su convocatoria ya generaba debate antes de que rodara el balón, de por qué su ausencia ha dividido a Brasil, de lo que está pasando ahora mismo dentro de la selección, y de una pregunta que cada vez suena más fuerte. ¿Y si el último mundial de Neymar no termina con una redención, sino con una despedida dolorosa y amarga? Para entender por qué esta historia pesa tanto, hay que empezar por una verdad simple. Neymar no llegó a este mundial como una estrella cualquiera. Llegó como un símbolo. Brasil no convocó solo a un futbolista, convocó una idea, convocó un pasado, convocó una esperanza, convocó a un jugador que, incluso después de todo, sigue representando algo gigantesco para millones de brasileños, porque Neymar lleva años viviendo una relación extraña con su propia selección. Una relación de amor, frustración, dependencia, cansancio y nostalgia. Por un lado, es imposible ignorar lo que representa. Es uno de los nombres más grandes del fútbol brasileño moderno. Es el jugador que durante años asumió el papel de líder técnico. El futbolista alrededor del cual giraban las jugadas, la creatividad, la fantasía y la presión. El hombre al que todos miraban cuando Brasil necesitaba una solución. Pero por otro lado, su historia con la selección también está llena de heridas. La lesión de 2014 que lo dejó fuera del tramo final del Mundial en casa. La sensación de oportunidad perdida. La presión insoportable. La idea constante de que el gran Mundial de Neymar siempre estaba a punto de llegar, pero nunca terminaba de cerrarse de la forma soñada. Y por eso este torneo era tan especial. Porque a sus 34 años, Neymar ya no está en la fase de promesa. Ya no está en el punto donde el mundo lo espera por lo que podría llegar a ser. Ahora todo es mucho más duro. Ahora el tiempo corre en su contra. Ahora cada torneo grande puede ser el último de verdad.
Ahora cada lesión pesa el doble. Ahora cada ausencia no se interpreta como un pequeño retraso, sino como una amenaza directa a su legado. Este mundial no era solo una nueva competición, era, en muchos sentidos, la última gran oportunidad de Neymar para dejar una imagen definitiva con Brasil en una Copa del Mundo. La última gran oportunidad para callar a los que llevan años diciendo que su historia con la selección siempre quedará incompleta. La última gran oportunidad para demostrar que, incluso después de todas las caídas, todavía podía decidir el destino de su país en el escenario más grande de todos. Y precisamente por eso, lo que está pasando ahora duele tanto. Porque cuando un jugador llega a este punto de su carrera, ya no hay margen para demasiadas esperas. Ya no hay tiempo para seguir posponiendo la gran noche. Ya no hay paciencia infinita. Y sin embargo, una vez más, Brasil está esperando a Neymar. Hay lesiones que se sienten como un accidente puntual, y hay otras que cambian por completo la atmósfera de un mundial. Lo de Neymar pertenece claramente al segundo grupo. El problema físico con el que llegó a la concentración no era una simple molestia menor que pudiera ignorarse. Era una señal de alarma seria. Una advertencia de que el cuerpo del número 10 volvía a entrar en conflicto con el momento más importante. Neymar arrastraba una lesión en el gemelo derecho sufrida en un partido de Santos en mayo. Brasil fue muy prudente con su recuperación y lo dejó fuera del empate contra Marruecos y del triunfo ante Haití. Durante varios días trabajó aparte del grupo antes de reincorporarse parcialmente a los entrenamientos. The Straits Times +2. Y aquí está lo más delicado de todo. Brasil decidió llevarlo igual. Eso, por supuesto, tiene una explicación. No se lleva a Neymar solo por romanticismo. No se lleva a Neymar solo por respeto a su nombre. Se le lleva porque incluso lesionado, incluso con dudas, incluso sin ritmo, sigue siendo un jugador con una capacidad de desequilibrio que casi nadie más tiene en esta plantilla. Pero esa decisión también abrió una grieta enorme, porque en cuanto quedó claro que Neymar no estaba listo para empezar el torneo, el debate explotó. ¿Fue un acierto incluirlo? ¿Fue un acto de fe demasiado peligroso? ¿Brasil está protegiendo a una leyenda? ¿O está hipotecando su torneo por un jugador que ya no ofrece garantías físicas? Y cuanto más pasan los días, más pesada se vuelve esa discusión. Porque el Mundial no espera a nadie, no se detiene por una recuperación, no tiene compasión con las leyendas, sigue avanzando, sigue eliminando selecciones, sigue apretando el calendario, y mientras tanto Brasil tiene que vivir con una tensión constante. ¿En qué estado va a volver Neymar? ¿Y cuánto podrá durar ese regreso? Si hay una figura clave en toda esta historia, esa figura es Carlo Ancelotti, porque más allá del nombre de Neymar, más allá de la presión mediática, más allá de la emoción del público, hay una decisión de entrenador que puede marcar el destino de Brasil. Ancelotti no llegó a este mundial para gestionar homenajes, no llegó para cuidar reputaciones, no llegó para regalar minutos por nostalgia, llegó para ganar. Y por eso su relación con el caso Neymar es tan fascinante. Por un lado, el técnico italiano sabe perfectamente lo que significa tener a Neymar disponible. Sabe que, incluso lejos de su mejor versión, Neymar puede resolver partidos con una jugada, una falta, un pase, una acción imprevisible. Sabe que en un torneo corto, donde muchas veces los partidos se deciden por un detalle, un jugador así sigue siendo un arma enorme. Pero por otro lado, Ancelotti también sabe algo más brutal. Un Neymar a medias puede convertirse en un problema gigantesco. Porque si lo pone demasiado pronto y se rompe, Brasil habrá arriesgado su última bala. Si lo guarda demasiado tiempo, puede perder el momento exacto en el que el equipo más lo necesita. Si cambia el funcionamiento colectivo para esperar a Neymar, puede frenar la evolución de otros futbolistas que ya están respondiendo. Y si decide dejarlo en un rol secundario, se expone a una tormenta mediática monumental. Reuters señaló que Ancelotti espera recuperar a Neymar para el duelo contra Escocia y que dentro del grupo hay optimismo por su evolución,
Lucas Paquetá incluso celebró públicamente que Neymar ya se entrene con el grupo, recordando su importancia dentro del vestuario. Reuters +2. Eso significa que la apuesta sigue viva, que Brasil todavía cree, que Ancelotti no ha soltado la mano de su número 10, pero también significa que el entrenador está caminando por una cuerda floja. Porque si Neymar vuelve y brilla, Ancelotti será el hombre que rescató a la gran estrella brasileña en el momento exacto. Pero si Neymar vuelve mal, sin ritmo, sin explosividad, o vuelve a lesionarse, la pregunta será despiadada. ¿Por qué Brasil construyó tantas expectativas alrededor de un futbolista que ya no estaba listo? Aquí es donde la historia se vuelve realmente cruel. Porque Brasil necesita a Neymar. Pero al mismo tiempo, Brasil le teme a esa necesidad. La selección brasileña tiene talento. Tiene nombres capaces de decidir partidos. Tiene extremos veloces, mediocampistas con calidad, delanteros móviles, profundidad ofensiva, experiencia y recursos. Pero incluso así, Neymar sigue siendo diferente. No necesariamente por la velocidad, no necesariamente por la potencia física, no necesariamente porque hoy sea el jugador más explosivo del equipo, sino porque ofrece algo que pocos tienen: la capacidad de alterar el ritmo emocional de un partido. Neymar es ese futbolista que puede recibir entre líneas cuando nadie se atreve, el que puede pausar un partido histérico, el que puede inventar una asistencia donde no parecía haber nada, el que puede convertir una falta lejana en una ocasión de gol, el que obliga al rival a mirar constantemente hacia él. Y eso, en un mundial, es valiosísimo. Pero al mismo tiempo, depender de Neymar también genera miedo. Miedo a que el equipo se acostumbre a esperarlo. Miedo a que la selección pierda agresividad mientras adapta su juego a un futbolista que ya no está físicamente intacto. Miedo a que la presión de su regreso desordene jerarquías que ya estaban más o menos definidas. Miedo, en el fondo, a que el Brasil del futuro siga atado al cuerpo frágil del Brasil del pasado. Y esa contradicción es brutal, porque la camiseta amarilla todavía siente que Neymar puede dar algo especial, pero el calendario, la edad y las lesiones insisten en recordarle que ese algo especial ya no puede darse por garantizado. Y así llegamos al verdadero punto de esta historia. No estamos hablando solo de una lesión. No estamos hablando solo de un jugador que se perdió unos partidos. No estamos hablando únicamente de un parte médico o de una posible fecha de regreso. Estamos hablando del destino de Neymar en la memoria del Mundial, porque este torneo podía ser su redención. Podía ser la última gran oportunidad para reconciliarse con la Copa del Mundo. La ocasión perfecta para volver, liderar a Brasil y dejar por fin esa imagen definitiva que su carrera lleva persiguiendo desde hace tantos años. Pero hoy, en lugar de certezas, solo hay tensión. Brasil espera. Ancelotti espera. La afición espera. Y Neymar también espera, quizás sabiendo mejor que nadie que el tiempo ya no está de su lado. Porque si vuelve y responde, si reaparece en el momento justo, si logra dejar aunque sea una sola gran noche con la camiseta amarilla, entonces esta historia puede cambiar por completo. Todavía puede existir un último capítulo glorioso. Todavía puede haber una redención. Todavía puede haber una respuesta para todos los que llevan años esperando ver a Neymar conquistar por fin un mundial de verdad. Pero si no lo consigue, si el cuerpo vuelve a frenarlo, si Brasil avanza sin él o si su regreso llega demasiado tarde, entonces el golpe será devastador. Porque ya no hablaríamos de una lesión más. Hablaríamos de una despedida amarga. Del final de una era. Del momento exacto en el que Brasil tendrá que aceptar que el jugador que durante años fue su gran esperanza ya no puede seguir sosteniendo el mismo sueño. Y esa quizá es la parte más triste de todas.
Que el último mundial de Neymar no sea recordado por un gol, por una actuación histórica o por una noche legendaria, sino por una pregunta que persigue a Brasil desde hace demasiado tiempo. ¿Qué habría pasado si su cuerpo le hubiera permitido llegar hasta el final? Ahora te toca a ti. ¿Crees que Neymar todavía puede volver a tiempo y cambiar el destino de Brasil? ¿O este mundial se está convirtiendo en la despedida más cruel de toda su carrera? Déjamelo en comentarios, porque si Neymar logra regresar y responder, estaremos ante una de las historias más poderosas de este mundial. Pero si no lo consigue,